¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura. Y para conducir el programa está conmigo, como siempre, Frida Urbina. Frida, hola. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya regresamos. Regresamos, ¿sí? Ah, Feliz 2026 a todos. y bueno, tenemos ¿Sí? para el programa de hoy algo importante. Sí, vamos a hablar de un personaje muy importante y también tenemos un invitado muy importante que ya es muy recurrente aquí, nos encanta. No, bueno, y qué Callo. personajazo me tocó el día de hoy, iniciando el Sí, año con todo. con todo, Ya sí, habíamos sí. hablado de alguien muy cercano a nuestro personaje de hoy. Ujú. Creo que hoy va a gustar mucho que hablemos directamente de este personaje. Bien. Controvertido. ¿Les puedo hacer una pregunta antes de empezar? ¿Qué Adelante. animal es una garza, la del intro? Pues que Sí, sí, claro. ¿Cuac, sí, cuac? sí. ¿Sí es una garza? ¿Qué? Es Sí, el sí, graznido sí. de la garza. Graznido Ajá. de la garza, En exactamente. alusión a Ah, Aztlán. sí. ¿Cuac es cuaquido? Croac. Croac. Ajá. No, tiene, cada uno va teniendo de los nombres, aullidos, ladrar, Ladrar, maullar, claro. o sea, es diferente. Claro. Sí, ¿y es alusión a Aztlán? Sí, ese es el graznido del Wow. Ajá, sí. Bienvenido, Cayo Gracias, Dacha. gracias. ¿Sabes? Con esas cosas. Perfecto. Sí. Pues hoy tenemos Sí, este adelante, gran adelante. personaje. Ujú. Ujú. Es Maximiliano, sí, su nombre completo, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. Wow. En alemán, Ahorita nos lo va a decir Andy. Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg Lothringen. Mejor conocido como Maximiliano de México. Maximiliano de México, sí. Cuando estuvo aquí se llamaba así. Lo Sí. llamaban así, Maximiliano de México. Sí, claro. Hoy se le reconoce. Bueno, mejor empezar. Tengo muchas preguntas que hacerles, pero Sí. empecemos con este gran personaje. Ajá. ¿Dirías, Andy, con esto quisiera empezar, un mexicano? Sí, claro. ¡Wow! Sí, claro. Un mexicano impresionante. prominente. Bueno, un mexicano que formó parte de un momento histórico. Y no digo mexicano en el sentido solamente que haya nacido aquí, No, sino decía. la manera en que fue formado. ¿Cómo O como decía decía. Pues como que- dicen que un Cada mexicano... nos da la gana, ¿no? Ajá, no Sí. sé, ajá. Sí, Sí. dice aquella cantante mujer, ¿no? Sí, Chabela sí. Vargas decía. Es la que Chabela decía- Vargas, exactamente. Los esa mexicanos frase. hacemos donde nos da la chiflada gana, ¿no? Sí, justo. Y es cierto, ¿eh? Y es cierto. Pues sí. Sí, no, eso no lo puedes quitar, ¿no? O sea, sería, habría quien te diría no. Yo digo que sí. Él diría que sí. Él se Obviamente. consideraba un mexicano. Hasta Carlota, ¿no? Hasta Carlota. Y aunque claro. pasó lo que evidentemente vamos a ver en este programa, nunca se arrepintió como de esa postura de... Claro que Amar a no. México. Es que uno no De se amar a arrepiente de México. amar a ¿No? México, ¿no? A pesar de Excelente, que sí. los mexicanos Sí. fuimos muy crueles con Es Maximiliano. que fue, ajá, sí, fue una Benito cuestión Juárez fuerte. fue muy cruel con Maximiliano, pues lo mató, imagínate. No, pues es un adversario, no, pero el que mata es la ley, ¿no? Lo mata la ley. O sea, no Juárez, lo mató la ley. O sea, A la ley hay de que Juárez. entenderlo también. No, de Juárez no. Sí, no. Sí, como decía Juárez, la ley a secas, para Sí. mis enemigos y para mis amigos, gracia y justicia. Dice, sí. Decía, para mis enemigos, justicia. Ah, claro. Para mis amigos, justicia y gracia. Gracia, qué fabuloso, qué diferencia. Esa Impresionante. diferencia lo hace todo. Para Sí, Maximiliano claro. no hubo gracia. No, nada. Ni poquita. No. Bueno, No. vamos a Empezamos. trabajarla rápida, ¿no? Para todos estos comentarios que son bien interesantes, poder tener un poquito más tiempo. Él nace en Viena el 6 de julio de 1832 y muere aquí en Querétaro en el 19 de junio de 1867. Es un noble, un político militar austriaco que nace con el título también de archiduque de Austria. Archiduque de Austria. ¿Ven? Cuando él nació, ¿estaba en su mayor apogeo la casa de los Habsburgo a la No. que pertenece? Ah, ok. No. Bueno, viene el punto. La casa Habsburgo es una de las más antiguas en Sí. Europa como casa reinante. De hecho, se funda precisamente por el conde Rabdot de Habsburgo, que vivió entre el año 985 y el 1045. Entonces Milenio, ponle o sea. que fueron Wow. prácticamente más de 9 siglos los que Mil años. estuvieron, porque cae la dinastía Habsburgo
cuando termina la Primera Guerra Mundial. Caen de Austria. Ese es el escudo de la dinastía ok. Lo he visto mucho. de Habsburgo, ¿no? Sí, Ajá. sí, ahí está. Y bueno, estás hablando de 9 siglos dentro de los tronos que tuvieron los Habsburgo en Europa. Sí. Bueno, España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría, Croacia y el Segundo Imperio Mexicano. Wow. O sea, Qué en todos impresionante. estos espacios fueron gobernados Sin por mencionar un los Habsburgo. ducados, los matrimonios, los varones, todos los títulos nobiliarios que encima Ajá. tuvieron, ¿no? Sus Sí. descendientes y sus casas, ¿cómo les llaman? Alternas, o las ramas de sus Las casas. ramas de sus casas, sí. Bueno, pero hay que decirlo, ¿no? Así es Europa y continúa, todavía Sí, el claro. concepto de abolengo, ¿no? De algunas de las casas, ¿no? Y de las que siguen siendo muy fuertes, ¿no? La casa de la Gran Bretaña, Los Borbón. los Borbones, estás hablando de Noruega, estás hablando de Bélgica, estás hablando de Siguen, Dinamarca, sí. sí, y ahí está, ¿no? Inclusive el propio Principado de Mónaco, ¿no? Claro, sí. Está enmarcado en esto. Entonces sigue la presencia ya con otro concepto, pero ahí está. Ahora, el padre de Maximiliano fue Francisco Carlos, duque de Austria, y su madre la princesa Sofía de Baviera. Ahí está, ver los O sea, los gente retratos. bien. Son ellos. Sí, Gente claro. bien. No, sí, gente bien, ¿no? Que en Sí. este caso eran archiduques también ellos, porque el emperador no fue el hermano de precisamente de Francisco Carlos. Sin embargo, cuando Francisco Carlos no tiene descendencia y regresa el poder, tendría que ser al papá de Maximiliano y de Francisco José. Sin embargo, Sofía, la esposa, maniobra para que no fuera precisamente su esposo el emperador y que sea su primer hijo, el primogénito, Tiene sentido. Francisco José. Entonces, ¿cuáles fueron Ok. los hermanos de Maximiliano? Bueno, Francisco José, ¿verdad? Que al principio ahí está una fotografía. El Ajá. sentido del deber y de la religiosidad era la parte de su lema, ¿no? El segundo de la dinastía es Maximiliano. Maximiliano. El segundo es el hermano que nace en 1832. Luego viene Carlos Luis, que él nace en el año de 1833. Después viene Ana María, está Él es igualito, Maxi- es él- Carlos él Luis. es Carlos Luis. Igualito. Ajá. Ah, claro, ese parece la foto de Sí, Maximiliano. yo Son- pensaba que era La Maximiliano. imagen, Son Ajá. hermanos, ¿no? Wow. Y luego sigue precisamente Mariana. que es la menor de esta. Luego hay otro, Ah. pero Hay otro. Mariana nada más vivió 5 años. Oh. Falleció de muy niña Mariana. Ahí está una foto de ellos. Y por último, también uno de los más grandes controvertidos en la dinastía Habsburgo, Luis Víctor, que nace hasta 1842, y precisamente por la manera que, bueno, la distancia que hay entre el nacimiento de Luis Víctor y sus hermanos, pues ya les toca hacer vamos a llamarle así, le toca hacer Ya se había el repartido. último, todo. ya Ya estaba hemos repartido Europa y América. Ya no hay Claro. nada. No, bueno, lo de ahí. Y ve, en este caso, esta fotografía también bien interesante, Es que de los 4, espectacular, ¿no? ¿no? Los 4. Entonces quedaron 4 hermanos, Sí. todos varones. Te voy a Todos decir varones. algo, Andy. Mira, yo creo que los jóvenes que nos ven se les hace muy normal por la inteligencia artificial una fotografía así, pero pensar que estas personas fueron reales, esta fotografía es real y están en el mismo cuarto, es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, claro. con IA puedes hacer esto y más, Sí. pero esto es real. Sí, sí. Sí, o sea, claro. esto fue real alguna vez. Sí, claro. Y ahí Qué está. impresionante. El que está sentado es Sí, Francisco claro. José, el emperador. Parado a su izquierda está Luis Carlos. Atrás del Maximiliano. sillón Maximiliano. Y hasta el lado derecho Luis Víctor. ¿Cuántos ¿no? años tenían ahí? Porque ya se ven viejones, pero siento que están jóvenes. Yo creo que están tanto, súper jóvenes. Sí, yo también, pero Estamos está- hablando de ahí de los 850. O sea, que donde, tendrán 20 años ahí en un esa poco fotografía. más, un No, poco hombre, ya más, se ven un poco más. 50. Sí, porque en este caso Luis Víctor se ve como de 16, 17, Sí, ¿no? cierto, pero Ajá, traían o look sea, de rucos. Sí. Ellos no, ya están grandes, es en los 50, eso, ¿no? ok. 1850, sí. Ahí están Guau. fotografiados los 4, ¿no? Ahora vamos a regresar un poquito a los primeros años de Maximiliano. Siempre se habló que era un poquito débil de salud, ¿no?
y que, bueno, pues tuvo una sobreprotección por parte de la madre, que la madre después comenta precisamente que el más cariñoso de sus hijos había sido Maximiliano. Su favorito, ¿no? El más cariñoso. Eso diría una madre de su favorito, ¿no? Quizá. Quizá. Bueno, tienen Ajá. razón, sí. Y dentro de estos, a él le gustaban mucho las cosas naturistas, ¿no? Y dentro de las cosas que destacan, que luego vine a hacer, por ejemplo, acá en México, era cazar mariposas. Casado mariposa. Cazaba mariposas. No suena de una... Es que... Qué Ajá, impresionante. por la naturaleza. Él le encantaba la naturaleza y es precisamente en el castillo de Sjöbrunn, No que me es lo donde imagino. ellos crecen, que tienen estos Era un hombre espacios. muy sensible, Sí, no total. débil, sino muy sensible. Sensible. Cazaba mariposas. Sí, pero vuelvo a insistir en este momento su salud no era de las grandes saludes, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, Ajá. y en ese momento peor, Ujú. peor, ¿no? Y en este castillo que están ustedes viendo ahí, el de Sjöbrunn, es donde crecen ellos. Está a un lado de Está Viena. medio feo, ¿no? Pues no tanto, luego platicamos. No, luego platicamos. No, luego pues se ve platicamos. espectacular. Eso estaba feo. Sí. Para los palacios que había en Francia, los que había ok. en... Sí, quizás no era como el mejor, pero... Ya estamos muy Ajá. exquisitos. Sí estaba en la primera división, Sí, pero sí. no era Sí. no era el Pues, Real Madrid, sí, ¿no? ándale, no era el Real Madrid. Sí. Bueno, total, para no hacerles la historia más larga, generalmente ellos entraban siempre en el estudio al rigor de la etiqueta. Fundamentalmente todos los protocolos, todas las cosas, las tenían que Me dominar gusta. de una manera impresionante. Desde las actitudes, el vestir, el hablar, el sentarse, el caminar, todo tenían que dominarlo a la perfección. Era uno de los sellos fundamentales de la Casa de Habsburgo. O sea, ellos Ok. buscaban como ser la mejor, o sea, idiomas, gracias, Todo. instrumentos musicales, o sea, ya se perdió eso, ¿no? Ya la realeza. Bueno, no sé, porque no conozco la realeza, ¿verdad? Pero Te voy a dar más datos para que fortalezcas este Ok. planteamiento. Quizás Les no voy es a dar tan más datos. exigente actualmente. No, yo creo que tiene menos difusión. Ah, ok. Ujú. Pero, por ejemplo, en este caso, la baronesa Luise Stumpferder von Oppenweiler es una de sus preceptoras, ¿no? De ellos. Y en especial de Maximiliano y de Francisco José, que prácticamente todo lo hicieron juntos. Se llevaban nada más 2 años. Y no tanto en este caso Carlos Luis. Carlos Luis, que le llevaba uno, lo sentían como una siguiente generación. Más chicos, ¿no? sus hermanos Sí, un chiquitos, poquito sí. más chicos, sí. Ok. Y están en este castillo y comparten, en este caso, el horario escolar Maximiliano con Francisco José. Y llegaban a tener, chéquense esto que me parece que es muy importante, hasta 55 horas a la semana del proceso formativo. 55 Se horas dedicaban a a la esto. semana. ¿Y qué veían? Lo que decíamos, ¿no? ¿Qué materias? Piano, modelado, filosofía, historia, derecho Está canónico espectacular. y Equitación. equitación, ¿no? Y por aparte tenían que aprender diferentes idiomas. En el caso de Maximiliano era políglota, ¿no? Inglés, Seguro. francés, italiano, húngaro, polaco, rumano y checo. No sabía español. No. Y después Ok. tiene el español y el portugués. Y después estudia náhuatl aquí Wow. en México. ¿Es en serio, Andy? Sí, Estudió estudia náhuatl. náhuatl en México. Wow, qué O impresionante, sea, qué por hombre la tan inteligente. facilidad que tiene. ¿Y aprendían muy fácil idiomas Sí, antes o sí. qué? ¿Por qué? Bueno, Así es te domino parte de esa 8 sensibilidad. 55 horas a la semana de instrucción. 55. Bueno, tenían la vida resuelta. Sí, Sí. ¿no? Así te sientas a estudiar a gusto sin problema, ¿no? No, Claro, pero para que... disfruto todo, pues mi vida se trata de esto, ¿no? De Sí. entregarle mi vida Ajá. o sea, ellos Sí, eran claro. representantes Ajá. diplomáticos de sus pueblos, ¿no? Sí. O sea, Y esto se debe, o sea, el rigor de la formación académica a Henrik von Belles, que era de origen francés, que era un diplomático, que es el que lo ponen al frente de la formación de ellos, ¿no? Pero detalles como que el príncipe Metternich, aquel que había negociado la paz varias veces con Napoleón, él es el que les dio las clases de diplomacia, por ejemplo, ¿no? O sea, sus Wow. perceptores eran Sí. lo más avanzado. Independientemente de esto, de que estaban en un momento en que se estaba quebrando ya este concepto de que
era Dios el que les daba el derecho divino de gobernar. Por aquel, es lo que te iba a mencionar, porque por ejemplo, noto ahorita que estamos platicando de todas las habilidades que desarrollaba la realeza en los 1800, ¿no? En la época de Maximiliano, noto mucha diferencia, por ejemplo, con los déspotas antes del Renacimiento, ¿no? Ajá. Que ellos era marcado que ellos eran designados por Dios y eran grotescos y vulgares y prepotentes y déspotas, etcétera. Esta nueva realeza era más agradable, ¿no? O sea, Sí. Maximiliano ya no era un déspota. No, al contrario, él era un rigurosamente marcado al estudio, ¿no? Rigurosamente marcado al Caían estudio. bien esos. Y con la otra, ¿no? Este proceso de intercambio, de cambio, de que toda la filosofía que vienes jalando del siglo de las luces, el siglo Ilustración, anterior, perdón, dije la Renacimiento. ilustración, sí, tiene ya un gran arraigamiento, ¿no? En las demás, en las demás, Me gusta, está bien. sí, en las demás ciencias sociales y bueno, el propio positivismo, o por ahí venía ya también Darwin con las cuestiones naturales, o sea, es este momento en que ellos están ahí, están absorbiendo absolutamente todo lo que está ahí. Y también, obviamente, entienden, por ejemplo, este proceso de 1848, que es un cambio absoluto Nuevo en muchas mundo. de las visiones, de nuevo de las visiones en Europa, ¿no? Claro. Caen los Luises, los Borbones, los Luises caen en Francia, ¿no? Y sube Napoleón Era un III, momento sube, sí. estelar. Sí, en un la momento historia. estelar, sí, claro. Y ellos mismos, ¿no? Cae el tío abuelo, para que suba Francisco José. Es el año 1848 cuando sale a la luz el manifiesto del Partido Comunista y del socialismo. O sea, es Se una acaba de dar la Europa. revolución industrial. Qué locura que este Ajá, movimiento, ¿no? sí, Todo, sí. Es una época muy especial en Europa, sí. la que le toca vivir. Y obviamente era un hombre con pensamiento liberal. Era un hombre con Ok, pensamiento claro. liberal total y marcadamente fuerte, ¿no? No, pues Y ya me que cae sabía, mejor entonces, sí, Andy. Todavía me está cayendo mejor. sí, Sí, y a que mí también. sabía que la soberanía radicaba en En el el pueblo. pueblo. Por eso quería convencer a México, ¿no? Sí. De su amor. ¿Y él tenía ya la visión de gobernar algún territorio? Ahorita platicamos, Ok. ahorita platicamos de eso. ¿No? Ajá. Ya como adolescente, bueno, ya platicamos de esto, la revolución en Hungría, ¿no? Que tiene muchos problemas, que logran vencer a los húngaros que se querían separar del Imperio Austrohúngaro, pero a precios muy altos, ¿no? Y mientras de alguna forma Francisco José empieza su imperio en 1848, vencen a los húngaros en 49, Maximiliano va a las operaciones militares, ahí tenemos el plano de Austria-Hungría con sus provincias, Ok. va, ¿verdad? Y bueno, vencen a los húngaros con una brutal represión, y mientras Francisco José lo ve como una cuestión natural, a Max le impacta, ¿no? Dice, fue demasiado sangrienta esto, no puede seguirse repitiendo, ¿no? Y al ser ya su hermano, el emperador, lo que era estar todos los días sentados en las clases y las 55 horas metidos y más los juegos y más todo lo demás, ahora el propio Max ya tiene que pedir permiso para ver a su hermano, que es el Porque emperador. es el emperador. Sí, claro. Ahí, es 48, 49, ¿no? Ha de ser muy raro por una familia experimentar cosas así, ¿no? Claro. De repente que tu hermano sea el rey y ya no es tu hermano, es el rey, el Es el rey, emperador. sí, y lo tienes que Porque respetar él es el y emperador, seguirlo, sí. sí. Y bueno, aquí viene entonces un primer análisis, ¿no? La personalidad de Max, que dicen que por cómo era, ¿no? Había eclipsado un poco a Francisco José, que era más aburrido y que demostraba ok. menos talento, ¿no? Entonces, era encantador Maximiliano, ¿no? Es un hecho. Decían a los 18 años Maximiliano era un hombre atractivo, soñador, romántico y diletante, ¿no? O sea, sabía de todo, platicaba de Son los todo, te peores decía. esos. Ahí está, velo, ¿no? Y de repente, pues ya es hora de que se enamorara Maximiliano. Una pregunta, Andy. ¿Él es Maximiliano Sí. cuando era adolescente? Sí, es en el 48. Wow, qué impresionante. Una pregunta, con todas estas descripciones que das, Andy, no es por el 50, del cliché, 50. Sí. no es por el cliché, sino por curiosidad, porque Ajá. hay quien dice también que Maximiliano era gay.
eso es, hay pruebas o es propaganda para demeritar la imagen. ¿Hay algo? En ese entonces existía el concepto de el hijo del emperador, el hermano del emperador puede ser gay. Sí, sí, ¿no? Pero no era visto así como Bueno, ahora. Este, Tenían que reproducirse a fuerza. A él le tienen que decir 1000 cosas. Le puedes decir 1000 cosas, pero no tienen fundamentación. Estuvo casado, normal, Sí, no tuvo sin hijos. embargo, Luis Víctor, el hermano menor que vemos Ajá. a él sí. Ah, A ok. él sí le tienen documento. Por ahí vamos a ver la ok. foto. O sea, él era abiertamente homosexual, Sí. su hermano menor. Sí, inclusive Ah, ok. Pero se por esperaba que problemas de ese tuviera tipo. descendencia a fuerza, ¿no? Ajá, Todos, yo pero creo. Francisco José la tuvo. Ah, ok. Los Sí. demás, ¿no? No. Si El hubiera rey. tenido que competir, Maximiliano por el imperio, no iba a competir contra los hijos, sino iba a competir Maximiliano contra los hijos Claro. para ver quién era el Sí, sí, sí. emperador. Ok. No era así tan directo, de acuerdo a sus costumbres. Sí, ¿no? sí, súper. Ok. Y a Luis Víctor sí inclusive lo corren de la corte y ¿En le ponen serio? un espacio de prisión. Porque o le sea, ajá. conocieron algunas tropelías que salía y que agarraban públicas, muchachas, sí, no. cosas así. Pero bueno, ese es otro boleto. Otra cosa. ¿Qué Ujú, clase sí. de Game of Thrones es esto? Sí. Y bueno, entonces ya vimos a Maximiliano en el año de 1850 y se enamora de Paola von Linden, ¿no? Wow. Francisco José, ve qué hermosa Muy mujer guapa. también. Imagínate, era imagínate que guapa. Sí. en una imagen así, hecha hace 300 años. No, 200 y 200. algo. Bueno, es que no es tanto, también estamos exagerando. Bueno, 180. muy guapa, muy guapa. Sí. Francisco José lo aleja porque esta nada más era condesa, entonces no podía entrar a la realeza de ellos al primer. Pero Condesa es No, es una correntita. segunda. Imagínate. Es de las medianas, ¿no? Andy, ¿qué tan abajo está en rango ser condesa? Abajo, uno más. Uno más abajo, Un nada más. escalón más O sea, él tenía que ser una princesa, es lo que Sí, estábamos claro. buscando. Él necesitaba una Sí, princesa. claro. O una archiduquesa, una cosa Sí, bien. sí. Algo bien. Sí, y bueno, Ok. ¿qué crees? Pues ya la dejas y te me vas a Trieste, y entonces lo pone precisamente en otro de los grandes gustos de Maximiliano, que era la navegación en el mar, ¿no? Qué espectacular. Es 1851, se va en el mejor barco austriaco, que era la Novara. Ahí está la Novara. Característica fundamental, era ya un barco de motor, de una hélice. Ah, qué impresionante. Ya ok. no solamente era la vela, sino la Ujú. hélice, ahí está la Novara, ¿no? Y entonces empieza precisamente a cumplir uno de esos sueños más queridos, ¿no? Viajar por el mar, los conocimientos, deja por primera vez la tierra austriaca, ya como embajador, porque de joven estuvo en los reinos italianos, y dice que es uno de los más grandes momentos de emoción, Maximiliano, este momento en que se sube a la Novara y puede navegar, ¿no? Y en estas navegaciones conoce a María Amelia de Braganza, hermosa y piadosa y de educación refinada. Y Braganza, ¿no? Y Braganza, Gente bien, ¿no? hija del rey de Brasil. Está bien, ¿no? Wow, Esta qué sí le impresionante. queda. Sale. Eso sí Ajá. le queda. Pero no Muy se queda guapa, con ¿eh? ella. No, pues vela. Está hermosa, Oye, pues sí, esta también es. es muy linda. Sí, Sí, ¿no? sí. Y sin embargo, bueno, sí se enamora, ¿no? Y Francisco José y su mamá, Sofía, dan el visto bueno, Ah, ok. pero Ajá. que se enferma. ¿Ella? Sí, No. contrae escarlatina y que se muere, fallece. ¿Qué es la a pri- escarlatina? Es una enfermedad de infección. esas, yo creo. Y se muere joven. Como tipo sarampión, como tipo así ¿qué más? Sí. Granos, Pues puscos, de me las que parece, daban ¿no? ahí, Ay, ya de las sabes que daban en ese tiempo. Sí se podría, ¿no? La gente sí Ay, está qué fatal. fuerte. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y ¿Muere joven? Y muere. se muere en el 53, la chica también como de 20 años. ¿no? Pero ella es la que iba a ser la esposa de Maximiliano. Pues ya le habían dado el visto bueno Francisco José, o sea, su Wow. hermano y su mamá. Era buena idea. Era buena idea, ¿no? Y entonces esto hace que Maximiliano pues se dedique a navegar, ¿no? Y perfeccione sus conocimientos en las tripulaciones. O sea, todo él lo navegó demás. mucho tiempo, Andy. Sí, a partir del 50-51 empezó a navegar. Ujú. Y ya le dan el nombramiento de comandante en jefe de la Armada austriaca, ¿no? Está bien. Qué impresionante. Lo ascienden a contraalmirante
Y de aquellas experiencias, bueno, desarrolla algunas cosillas como conocer destinos exóticos, ¿no? Se va a Beirut, se va a Palestina, se va a wow. Egipto, o sea, empieza a Guau. Así recorrer toda navegó, la ¿en parte serio? mediterránea, O sea, no ¿no? nada más ahí en No, Trieste, a no, gusto. O sea, él sí recorrió. sí, Ok. sí, sí. Bueno, pues iba. vivió ¿Vivió? Sí. bastante, o sea, Oye, muchas venía cosas. lo mejor o lo peor, no sé, pero Sí. venía algo. Sí. No, para Venían que vean, cositas. estamos hablando de su formación, estamos sí. hablando de un poco a grandes pinceladas, su paso por la vida, ¿no? O sea, ahí va, ¿no? Ahí, ¿Y cuántos Max. años tenía Andy? Unos 20, 20, ¿no? No llegaba a los 30, 22, ¿no? Qué espectacular. hasta el 53, 21, ¿no? Sí, Wow. muy Qué jovencito, impresionante. sí. Ahora, en uno de estos viajes en el Adriático, en la parte Ujú. del mar Adriático, conoce una bahía que es la de Trieste, ¿no? Y se enamora del lugar y dice, yo aquí voy a construirme un castillo. Y dice, bueno, aquí voy a poner mi castillo y le voy a llamar Miramar. Ay, qué Me gusta hermoso. todo. Así el Miramar. nombre. Este es un lado, al rato vuelve a aparecer. Este es un lado del castillito de Miramar. Esto está espectacular. Yo Sí. o sea, Qué sé lindo. cómo es. O sea, ir al mar y es espectacular. ¿No? Miramar es espectacular. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues ahí está. Y luego, 1856, ya Max de 24 años, le toca vivir también este proceso bélico en Europa, la guerra de Crimea, ¿no? Y los tratados de París que terminan con esta guerra de Crimea. Se va a París precisamente, vean, ahí están firmando los tratados que se le llamaron de París, ¿verdad? Y va y conoce a Napoleón III y a la emperatriz, esposa de Napoleón, Eugenia de Montijo, que son pues personajes que van a impactar en él los años posteriores, ¿no? Y Maximiliano escribe sobre él, aunque el emperador no tiene el genio de su famoso tío, sin embargo tiene afortunadamente para Francia una personalidad grandísima. O sea, era Napoleón, ¿qué segundo? Tercero. Tercero, ajá. Tercero, era El sobrino nieto. de Napoleón Bonaparte. Sobrino nieto. Sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Ya eran considerados Ah, no, perdón, sobrino nada más, sobrino, sí. No, sobrino no. nada Sí, más, ¿no? sobrino, sí. ¿Los Habsburgos respetaban a los Bonaparte? No, ¿no? Para ellos eran unos piratas, ¿no? Ahorita te voy a platicar. Ah, ok. Wow. Obviamente dice también que va a dominar el siglo y va a dejar huella, ¿no? Además, El Napoleón III. sí, eso decía Maximiliano. Y además dice, y es Wow. contundente, no es admiración lo que le tengo, sino adoración. Ah, wow. A Napoleón III. III, ¿no? O sea, el de- sí sentía una estima Sí. fuerte por él. Sí, sí. Sí. Respeto porque era el emperador francés, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo despreciaba, pero no sé, o sea. No, estaba en su momento también Napoleón, ¿no? Estaba ascendiendo. Acuérdate, de 48 a 52, Napoleón III. Pero no tenían abolengo como Habsburgo, como ellos. eh, Eran unos avenedizos que un general se robó el imperio, ¿no? claro. Pero Bueno, a ver, aquí los tres hemos estado ahí en Louvre. Hay una serie de escalinatas sí. con 4 columnas. Ajá. Una son Borbones, la otra Bonaparte. de la primera parte, Ah, y sí. le dejaron una columna para que pusieras Bonaparte. La familia Bonaparte, nada más que no escribieron el Y fue muy nombre corto Bonaparte. también su reina, su imperio. Pero, Muy importante, por cierto. Pero el punto es ¿no? ¿De quién la puso esa? Precisamente el que hace crecer Louvre casi a las dimensiones que tiene hoy. Sí, Napoleón, ¿no? fue Napoleón III. definitivamente Es un buen Napoleón punto. III. Es como el Marcelo Ebrard de París. Pues no Oh, sé, por güey. Dios, nunca lo había No, pensado no. así. Bueno, Qué total que impresionante, sí. total que de todo este rollo de que está ahí, que se enamora de Francia y de la manera en que reinaban, le dice Francisco José a Max, regrésate a París, pero pasa por Bruselas, perdón. Ajá. Regrésate a Viena y pasa por Bruselas y visita a Leopoldo I, sin plan con maña, ¿no? Pues es recibido en la corte por el hijo menor de Bélgica, ahí está, que después fue Leopoldo II. No, su hermano mayor fue Leopoldo II, Oh. él Ok. queda ahí. Con los príncipes visita algunas de las ciudades y ya para regresarse a Viena conoce a Carlota. Carlota tenía en aquel tiempo 16 años, ¿no? Ve Ok. en la foto. Es muy bella también, ¿no? Sí,
Sí, ya la habíamos visto. Muy bella. Sí, conoce a Carlota. Estoy un poco confundida, Andy. ¿Es la misma en las Es dos la misma, fotografías? sí. Es que Como se que ve este es mal diferente, ángulo, ¿no? Su Ajá. ángulo izquierdo es malo, o sea, bueno, no tan bueno, porque en la otra se ve muy Se ve linda. muy Sí, linda, sí. sí. Ahí está, Ok. de 16 y un poquito mayor en la del ¿Ella lado qué, derecho. qué era? ¿Ella La era hija gente del bien? rey. Ah, bueno, pues sí. Pero entonces viene lo que Pero me decías, ¿de dónde, Andy? del rey de Bélgica. Pero De menos Bélgica. poderoso Del rey del que Bel. los Braganza, o sea, no, pues era el rey de Bélgica. ahí se daban su ¿cómo tiro. no? Claro. Y respecto a lo que me decías de Maximiliano, y que es Habsburgo, Ajá. de los Borbones, que eran los Luises en Francia, Ajá. y en este caso Los Bonaparte. y los Bonaparte. El que le había quitado el trono a los Borbones franceses, al último Luis, había sido Bonaparte, precisamente, y ella era hija de una de las descendencias de los Luises en Francia. Ahí era Ah, Borbón. qué impresionante. Descendiente Borbón. Sí, también. Entonces, ¿cómo se llevaba? Obviamente que mal, porque ella creció sabiendo que los Bonaparte eran... Le despojaron toda su familia. Y no muy los despreciaba, sí. Obviamente, Sí. ok. obviamente. Pero por toda esta historia que estamos viendo. O sea, no Desde por que se- nacos, nuevos, avenedizos, arribistas, etcétera, lo que podrías... Sí. Era porque me robaste todo. Sí, Ah, ok. sí, pues Buena imagínate. razón Diga, para la odiarte. familia, ¿no? Sí. Entonces no le caía así que dijeras esto, ¿no? Y ya conociendo a Carlota, el mismo Leopoldo I le dice, oye, ¿por qué no pides su mano, no? Ah, ¿cómo no? ¿Qué? Sí, bueno, y lo mandan al castillo de Laeken, Ajá. pero empieza a ver ahí está el castillo de Laeken, ¿no? Pero empieza a ver una de las grandes diferencias con Max, ¿no? Que Viena, o en este caso, París, pues las escalinatas de los salones eran de mármol, ¿no? Y acá pues las escalinatas eran de madera, ¿no? Todavía, La claro, no eran... diferencia. Ok. Entonces sí hay un impacto de la diferencia, como dijimos, ¿no? Sí, tu protocolo es tu protocolo y te lo tienes que aprender y tienes que saber, y obviamente que veía una cosa que desafinaba y decía, aguas, ¿no? Aquí desafina una cosa de este tipo, ¿no? Qué impresionante. Así es, sí, claro. sí, ¿no? Pero entonces cuando están en este acercamiento, hay gente que se acerca a Leopoldo I y dice, aguas con este hombre, ¿no? Que es nomás es un cazafortunas. Y uno de ellos es Jorge de Sajonia. Había o sea, tenía lógica que fuera Cazafortunas, era un Habsburgo. Sí, Digo, yo sé que no está en sí. su mejor momento, pero... Sí, pero no tenía el dinero que tenían los otros. Y ahí está Jorge de Sajonia. Ese fue el Uy, primer está novio de mejor Jorge Carlota. Sajonia. Él Ya está lo más vi, guapo. está- Carlota, estaba acabaste guapo. loca en México, güey. Aquí era Jorge de Sajonia. Sajonia era alemán, ¿verdad? Sí, Sajonia. sí. Y le dice, no, ese cuate no más viene acá. Está muy güero, ¿no? Tiene Me un gustó. carácter calculador y vas a ver que no te va a hacer mucho caso. Era Jorge de Sajonia. Sí. Carlota. Pero obviamente O sea, él se quería lo casarse dice, también. sí, ¿no? Y después del hermano Leopoldo, el que va a ser Leopoldo I, le escribe a su prima, la reina Victoria de Inglaterra, Max es un niño lleno de ingenio, conocimiento, talento y bondad. El archiduque es muy pobre, busca sobre todo enriquecerse, ganar dinero para complementar las diversas construcciones que ha emprendido. O sea, le están diciendo que era una revista. O sea, todos le tiraron Sí. a Maximiliano. Y sin embargo, Leopoldo, Qué el papá, impresionante. le dice, en mayo me ganaste, o sea, me caíste muy bien, Oh. toda mi confianza, mi benevolencia está contigo y noté que compartías con mi hija muchos sueños, así es que pues O adelante. sea, tienes todo menos dinero y el dinero no es problema. Entonces no hay Para problema. nosotros no hay bronca. Ah, ok. Siendo Carlota una de las mujeres Más reales ricas. más ricas de Europa. Ah, perfecto. Funcionó todo. Bueno, al final no, pero parece que va funcionando. Ajá. Entonces sí, Ganó siempre sí. el carisma. Siempre sí, no. Ahora le entramos, ¿no? La autorización del Congreso en Viena para ver si se podían juntar las dos casas. Pero ¿no? eso es un proceso, Wow. ¿no? O sea, Es un eso, proceso, pero pues estaba manejado, ¿no? Y entonces... Una pregunta, Andy. Ujú. Carlota tenía, imagino, hermanos más grandes. Sí, dos.
Entonces tampoco le afectaba muchísimo que, no sé, una primogénita se casara con alguien No, que no tuvo. no. Ah, pues A ella no le justo. tocaba nada. No más iba porque Mejor- estaba guapo. Ándale, el ella puede pelado. enamorarse, está bien. Sí. De todas formas, la riqueza fuerte todavía se mantenía Sí. en la familia Acá, con sí, hermanos. Pero entonces fíjate lo que pasa. pues, Dicen, claro. siempre sí. Pero Ujú. entonces dicen, ok, vamos a llegar a un acuerdo. Y entonces negocian la dote, negocian los bienes, negocian lo que iban a aportar al matrimonio. O sea, Ujú. no era así nomás, ya se la llevan y ya quedó. Y no es bienes compartidos. No, Guau. es business. Ajá. Es business Sí, claro, ese y es le el entraron. punto, ¿no? Del matrimonio. en Y ese- para que el Congreso de Viena también le entrara a decir, sí, te conviene casarte, ¿no? ¿Y qué Sí. tenía Maximiliano todavía? De edad. No, pero o sea, aparte del amor que le veía a Carlota, ¿qué recibían de él? No tenía, mira, para construir Miramar, se dice, yo lo leí por Miramar. ahí, sí, Miramar, como que pidió un préstamo a un fondo que tenían los Habsburgo precisamente para eso, como si fuera el Guau. Infonavit de los Habsburgo. ¿me Pero su explico? papá, o sea, su familia era la que... Le daban de Oh, ahí, wow. pero no ganaba lo que tendría como para donde andaba, no le alcanzaba y tenía que obviamente fortalecerse por otras fuentes, ¿no? Ok. Entonces le autorizan el casamiento y entonces dicen, ¿qué crees? Lombardo Véneto, Lombardía Sí, y claro, Venecia claro. en Italia, Italia. es nuestro, es un virreinato, se los vamos a dar para que sean los virreyes de Lombardo Véneto. Ahí está en el mapa, Ok. lo que ven en la parte superior en verde clarito, Eso iba a ese ser es de de lo ellos. Lombardo mejor. Véneto. Sí. Sí, pero abarcaba, por ejemplo, hacia la parte oeste, Milán. Por Y eso es de hacia lo la mejor. parte ¿Viste lo mejor? sí, De Italia. sí, ahí en las góndolas de Venecia, o sea, Mucho un comercio, espacio. mucho dinero. Sí. Mucho arte. Sí. Bueno, autorizan esto y bueno, el 27 de julio se casan en el Palacio Real de Bélgica, ¿no? Vean, ahí Se ven están bien una chavitos foto, se ahí. ven Solo bien traen look chavitos, fatal. Bueno, de esa época. muy Pero jovencitos. sí están muy Sí, jóvenes. sí, Ven justo. las Sí, pero caras. se ven muy Sí, en el pequeños. 57 Maximiliano tenía 25 años y ella tenía 17 años, 17, ok. 25, 18. Sean 6, Ocho. 7, 8 años. 8 años. se Pues llevan. no está tan mal. Solo ya era menor de edad, pero no está tan mal la diferencia. Bueno, pero para que veas, ¿no? Mm. Entonces se casan ahí, miren, lo sacan, eso es un cuadro, una pintura precisamente, que se casan De en la boda. de la Petit boda. Comité está bien, ¿no? Estuvo chiquita. ¿Han visto la coronación de Napoleón? Se invitó a todo París. Sí, Se pasó de claro. lanza. Sí. Sí. Aquí estuvo muy bien. Petit Comité. Gente bien. Pues una zapa Nada más que les falta el Papa, y en la de, Sí. la de Napoleón, hasta el Papa aparece en Sí, la pintura. sí. Bien. Ok. Entonces se casan y llegan obviamente a Milán, que era donde residía la parte de gobierno, Extraordinario. y obviamente se instalan en el Palacio de Milán, ¿no? Y curiosamente él seguía mandando en la Marina austriaca y manda a la Novara a uno de los viajes más interesantes científicos que hizo el barco, pero obviamente apoyado por lo que Max quería, un viaje científico como se hacía en aquel tiempo, o como el que financió a Darwin, los ingleses, o como muchos otros viajes de científicos, los Súper, alemanes, increíble. los mandan, ¿no? ¿Y qué creen? Esto es así medio curioso, que la coca que traen, las plantas de coca que traen y que entregan en los laboratorios de los científicos en Viena, son los primeros que sustraen precisamente la cocaína de Como las plantas, natural. ¿En wow. serio? Pero ya o sea, como se conoce ahorita, Sí. o sea, la coca, el polvo blanco, Sí, wow. sí. Y, o sea, en ese entonces sabían sus propiedades. Me imagino que lo estaban investigando. Están investigando. Estaba iniciando. Sí, la investigación. Mira, ellos lo hacían por investigación. Wow. Y entonces llegan ahí a Lombardo Véneto, son los virreyes, y su gobierno es totalmente conciliatorio y tiene un tipo liberal progresista. ¿Qué hacen? Pues hacen todo lo posible por ganarse a las simpatías de la gente, ¿no? Hablan idea. italiano, visitan las Es justo instituciones lo que te iba a benéficas. preguntar, Andy. ¿Qué idioma hablarán entre ellos? Porque ella también me imagino que dominaba bastantes idiomas. Francés. ¿Francés todo el tiempo era francés? Ellos, Ajá. Ellos dos, ajá. francés. Ellos dos francés. Y al llegar aquí también Italia. dominaban italiano. Ajá. Qué Italiano, ¿no? impresionante. Sí, inauguran escuelas, hacen una revisión del catastro, hacen medidas
más equitativas en los impuestos, establecen servicios médicos cantonales por espacios, hacen mejoras urbanísticas, hacen un saneamiento de las marinas, de las aguas salobres que tenían por allá, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto les empieza a dar prestigio, pero empieza la grilla. ¿Por qué, Andy? Pues porque así son allá, ¿no? Quién va, quién no va, están conmigo, no están conmigo, y otra guerrita. ¿Y no le entraron ellos a la grilla? No, porque antes de que empiece la guerra es sustituido de ser virrey, ¿verdad? Lo regresan a Austria, no tuvo y tiempo de mandan hacer a un alianzas. militar. Viene la guerra y pierden los austriacos, ¿no? Y de retache. Ah, Y vas entonces para atrás. ellos perdieron. Ajá. Entonces de Esta- 59 a 60 ellos se van a Miramar, terminan en el castillo de Miramar y hacen un viaje. Esta ya es la vista No, que es hacemos por el mar. Qué En bonito. Trieste, sí, Sí. en el mar Adriático. Qué locura. Sí. Entonces ya se van a hacer un viaje a Madeiras, ¿no? Al Atlántico, y en Funchal, que es una de las ciudades que están en las Madeiras, se queda sola Carlota porque Maximiliano se avienta el viaje hasta Brasil. Para mí es el momento prácticamente del rompimiento, estamos hablando de 1859 o 60. Más o menos, Carlota tenía ¿Que rompen 20 ellos? años, que ya no tienen O sea, que ya no hay como sí, complicidad ya no ni nada están de tan- pareja. Ajá. Porque aparte, hasta este momento, ¿no habían intentado ni les habían reclamado que no tuvieran descendencia? No. Mm. Pero velo ahí, Maximiliano, precisamente en estos años 59, 60. Qué curioso, ¿no? O Sí. sea, ¿Qué quería Brasil. Carlota? Porque entiendo que quería Maximiliano. Era un aventurero, era un espíritu libre, un liberal. Carlota era como él. Le gusta. Pues sí, porque lo siguió a todos lados. No, Bueno, pero yo creo que aparte, ella también fue educada para ser reina. Ajá, yo creo que ella sí quería como Sí, asentarse. claro. Solo que tenía que seguir, pues, a Bueno, su la esposo. primera... Andaban buscando a quién gobernar, ¿no? Sí. Básicamente, o sea, andaban buscando un pueblo que los amara y ellos amarlos de regreso. Pero gobernaron bien. No, por eso lo digo en serio. Sí, O sea, en serio, sí, sí, ellos sí. estaban buscando a quién darle Sí. el amor de su gobierno. De su gobierno. Y ellos querían un pueblo que los amara también. Ajá. Es que no era tan mala. Sí. Estaban adelantados. Estaban adelantados. Bueno, pues total, para no hacerte la historia más larga, siguen metidos allí en la corte, los viajes, el posible Andy, movimiento. ¿Cuánto Ujú. tiempo se quedó Maximiliano en Brasil? ¿Se sabe? 3 meses. 3 meses y regresó rápido. Una cosa Ok. muy sencilla, ¿no? También Ok. pensaba que se quedaban años. Sí, o yo sea, también. No. mm. Y bueno, lo que decíamos, quizá el rompimiento, por ahí teníamos una foto, Fer, una donde está la familia imperial. Ándale, mira, esta es una foto interesantísima, porque aquí puedes ver a todos los hermanos Habsburgo, a Francisco José, a la mamá de ellos, y a Sisi y a Carlota. Vela la tiene, de hecho, atrás del sillón, están Padrísimo. Maximiliano y Carlota, y abajo está la emperatriz Sisi, que también le hicieron ahí su videoserie, ¿no? Wow. Padrísima fotografía. Sí, sí, Increíble que exista Entonces, eso. más o menos 1860. Eran de las primeras fotografías en la 60. historia, ¿verdad? Desde 52 ya eran fotografías. Ahorita es ya no solo era la daguerrotipo. realeza. Ya no. Aquí ya son fotos, sí, ya son fotos, Wow. ¿no? Y ahí está, ¿no? De alguna manera en Trieste, en su palacio de Miramar, esperando a ver qué podía haber. ¿Y qué creen? Llegó una de las importantes, ¿no? En el año de 1863 le proponen ser rey de Grecia. Otón I había fracasado en su concepto de reinado y con el apoyo inglés y el apoyo de Bonaparte dicen, pues vete a Grecia como rey. Suena muy bien. Suena bien. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues imagínate qué pasó, que lo rechazó. ¿Por qué? Pues porque el problema estaba bastante complicado. Ah, ok. En Grecia. Sí. O sea, no se quería hacer responsable No, de tanta desastre. No. A diferencia de, te vas a Lombardo, sí, como encantado. Ah, ¿no? ok. Y sin embargo, ok. esto Es que también para nosotros pesa suena así en el como de, ay, ámbito. no, sí, Grecia. O sea, uno piensa como, pues dame cualquier cosa allá en Europa. Está bien, Ajá. la Yo te la Grecia, cuido. Francia, Italia, Pero- Alemania, el que sea, dámelo, pásamelo. Sí. Pero no, Sí. estaba complicadísimo. No, si Ok. de hecho para nombrar un siguiente rey, casi fue imposición de los ingleses, ¿no? De los británicos, el siguiente rey nuevamente
en Grecia. No la estaba viviendo fácil en Grecia, ¿no? Y para este caso, nosotros aquí en México, en estos años que estamos hablando, bueno, pues traíamos ya la bronca de la guerra de reforma, de todas Sí. las modificaciones que hicieron por la Constitución de 1857. Y en 61, cuando suspende el servicio de la deuda Juárez, pues como había dicho, no le pago a Francia, no le pago a Inglaterra y no le pago a España, empiezan a relamerse los bigotes para ver quién podía tener de alguna manera Cobrar. sí, cobrar, pero aparte tener un espacio Sí, nuevamente propio, ¿no? Y salen varios nombres, ¿no? Para venir a gobernar. Estamos hablando después de octubre del 61. Mientras allá se barajaban nombres en Ajá. México que decían, está bien. ¿O qué? No, bueno. Juárez pero que decía, como, oigan, ¿qué están no. platicando? No, esto lo obtienes Juárez yo lo vi en el archivo de Benito Juárez, en el libro específicamente de Relaciones Exteriores, ¿no? En donde vamos a hallar los diplomáticos mexicanos que había en Europa y los que había en Estados Unidos, Informan que se informan que se están manejando nombres, gentes como Jerónimo Bonaparte, de los Bonaparte, el infante don Enrique de Borbón, también para venir aquí, inclusive casi hubo guerra con España, ¿no? Y Maximiliano. Ahí estamos hablando de 61, 62. ¿Cómo deciden ¿no? quién? ¿Quién decide quién viene a México? Los Bonaparte, ¿no? Napoleón III. Sí, sí. Él es el que decide. Sí. ¿Y por qué? Él ¿Porque es le el que debíamos decide. más a Francia? No. ¿O porque era el mero mero? Se debían 82 millones de pesos. Les debía 70 a la Gran Bretaña, 10 a España y 2 a Francia. Dudosos, porque los bonos Hecker, que era un banquero suizo, los había metido como si fuera deuda francesa, ¿no? O sea que ni eso. Y por tranzas, Interesante. esos 2 millones eran por tranzas, que con Miramón y con otros conservadores. Ahora, ¿no? Juárez podía pudo, pero unilateralmente decir, ya no pago mi deuda. Claro. O intentó una reestructura y no se logró. No, o simplemente dijo, ya no pago, bye. No, él dice, no puedo pagar los intereses de la deuda, no estoy desconociendo la deuda. Denme chance, mira, tengo que reorganizar. Esa funciona, Andy. Esa Sí. siempre funciona. Sí, bueno, pero en aquel tiempo dijeron Inglaterra, Francia, España, no, hombre, ¿cómo me vas a dejar de pagar, güey? Sí, porque Serías ellos un mal querían otra ejemplo, cosa. Claro. ¿Por qué se les debía? Pues porque así era el momento, cuando no había dinero pedías, ¿no? ¿Para qué nos prestan? También ellos, ¿quién nos manda? Y también le debías a Estados Unidos, pero no en esas cantidades, ¿no? El típico, debo, no niego, pago, no tengo. Bueno, nosotros empezamos a tener deudas con la Gran Bretaña desde 1822, para que tengamos... 1822. Es que el país estaba bien. No, para que tengamos idea. Bueno, total que, bueno, sabemos que viene el ejército francés, desembarca y el 5 de mayo se les gana, retroceden, regresan en el sitio de Puebla, derrotan al ejército mexicano, toman la Ciudad de México. Forey hace una cuestión que le llamó la Junta de Notables. Todavía no me quites esa, Fer, por favor, no me la quité. Una junta que se llamó la Junta de Notables, ¿no? En la que dicen que le van a dar cambian de entrada de república a imperio y que le van a ofrecer el trono a un joven príncipe europeo, ¿no? Pero esto Y ya que estaba entonces decidido, dicen, ¿verdad? sí, Es lo que entonces, estamos ya viendo en los pantalla. franceses sí. Ahí le están ofreciendo el rey. Ahí del están Imperio de ofreciendo México. el imperio, sí. Una pregunta, Andy, es que esto a mí me parece esta parte de la historia me parece muy extraña. Ok, entonces, efectivamente, Francia invade México, Sí, claro. derrota a México, toma la capital de México y obliga a instaurar un imperio. Sí. Entonces, no, esta mentira de que los conservadores, los conservadores querían que Maximiliano y que los extranjeros se llevaran México y todo, es mentira. Nos ganaron la guerra. No, pues sí, avanzaron, pero... No les quedaba nada a los conservadores, no nos quedaba de otra opción. No, ellos Son decían, buenos. hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo así, ¿no? Es como Pero- Venezuela ahorita, ¿no? Digo, por mencionar el tema del momento. Pues Delcy Rodríguez dice, hay que seguir. Pero espérame, o sea, Ajá. el hecho de que se retirara Juárez de la Ciudad de México no quiere decir que
que el concepto republicano no siguiera. seguía la guerra. Seguía la guerra, claro. Solo habían tomado la Claro, capital. sí, Bueno, habían pues tomado mucho. la capital. Pero no se había acabado la guerra. No. ¿Y era como pago de todo lo que se debía? No. No más, No, todavía no entramos a la cuestión Oh. de me pagas, ¿no? Ok. Todavía no. Entonces, Wow. el detalle está que toman la Ciudad de México, Juárez empieza su periplo para el norte de él. Hay una junta de notables, Súper. esta junta de notables cambia de república a imperio, ¿no? Y dicen, se lo ofrecemos a Maximiliano porque ese es el que dijo Napoleón, ¿no? Y entonces dice, sí, vamos. Y entonces estos notables van y le ofrecen el trono a Napoleón en 63. Estamos hablando del 3 de octubre del año de 1863. Y entonces, ¿qué pasa, no? Napoleón les dice, pues yo estaría encantado, pero me lo tienen que pedir que levanten un plebiscito y que el pueblo me esté llamando para ir a gobernar. Entonces, bueno, pues sí, encantados. Y conforme iban avanzando hacia el norte, iban levantando actas en los pueblitos y a todos les decían, pon tu firma, pon una X y pon aquí el acta y junten las actas y mándenlas a Europa. Y entonces ya les dicen, ya juntamos lo que quieres y aquí Una te está pregunta, pidiendo Andy. México. ¿Y cómo convencieron al pueblo aquí? Mentiras, pero... ¿Mentiras? ¿Les daban su despensa? Ay. No, se firma aquí así no te mueres. Pero entonces estoy entendiendo algo. El pueblo de México, oficialmente en los archivos de la historia que han de tener ellos allá, sí les pedimos que Maximiliano gobernara sí, México. pero también, o sea, forzado, pero no, obviamente no toda la república. No, y estoy seguro que muchos eran falsos y no era ni el rollo, la gente está en sus Sí, cosas. así. Pero oficialmente sí se hizo bien esto. Él lo que pidió sí se hizo bien. Y hay por ahí que vamos a sacar, ¿no? Que llegan las actas, mandan las actas a Europa, ¿no? Increíble. Y en París se pierden algunas. Y habrá todavía actas firmadas. Sí, claro. Eso está interesantísimo, sí. penosísimo. Pero... Y deben estar allá. Total que se pierden y con las que se perdieron no se hacía mayoría. Porque ya sabían qué onda y a buscarlas y la encontraron ahí en una bodega de un hotel en la... Sí, se al encuentran. fondo ya Las la vamos a encontraron y encontrar, ya sí. entonces quedó y ya. No se preocupen. Dice, ya me voy para allá, para México, acepta el trono, estamos hablando de abril de 1864, sale de Miramar, va a ver al Papa, lo saludan, le dan la bendición, se va a ver a Napoleón III, y entonces sí viene la firma. ¿Cuánto me vas a...? Porque está mi ejército allá, yo te voy a cobrar tal, y tienes que dar esto, total. Maximiliano no había llegado, no había pisado México, y ya debía 270 millones de francos. Y Así sácalos de donde pues porque... Y bueno, y cuando lleguen me empiezas a pagar. ¿Maximiliano le debía? Porque ya era el emperador de ya era México. emperador Ya era de emperador. O sea, de México México. debía y él debía porque él era el Maximiliano emperador de México. Ok. Imagínate, ya me debes, todavía no llegas y ya me debes, güey. Bueno, él podía mediar de que aguántame tantito, güey. No, bueno, pues Supongo, es tu es la idea. amigo. ¿Sabes cuántos secretarios de Hacienda tuvo Maximiliano? 5. Y ninguno le dio. No, pues no había iban a salir las dinero, cuentas nunca. Nunca. Total que llegan a Veracruz el 28 de mayo. Con bombo y platillo. No, había una epidemia Qué mala suerte. de fiebre amarilla, una cosa así de ese tipo, y pues lo recibieron tristes y se sacaron de onda, pero la gente no salió a la calle, ¿no? Y luego se vienen ya para México, llegan el 12 de junio del año 1864, la pareja real, ¿no? Se arman las fiestas, se arma el bombo, como a las 2-3 semanas dicen nos vamos a ir a dormir al castillo de Chapultepec y ya empieza a ver la separación. ¿Ese quién lo construyó, Andy? Un virrey. Ya estaba. Solo lo remodelan para ellos. Sí. Claro. Eso es interesante. Deberíamos hacerle un episodio al castillo de castillo. Chapultepec. Estaría increíble. Una pregunta, Ajá. el castillo de Chapultepec era corriente comparado con sus castillos de allá, ¿no? Me imagino una porquería, ¿no? O sea... Era chico, era reducido. Pero era bonito. Pero no corriente. Ok. Era muy bonito, arriba de un... Porque ellos tenían, me imagino, pues un lo que dices, cerro. mármol en los pisos. Y aquí, pues, Sí. digo, ya tiene, pero no sé si en ese entonces tenía, me imagino que no. No, lo remodelan. Ellos lo dejan al 100. Lo remodelan, sí, lo remodelan A para su tenerle. gusto. Y le cambian el nombre. ¿No se llamaba Castillo de Chapultepec? Sí, pero le cambian ellos el nombre. Si ¿Cómo le puse? en Europa se llamaba Miramar, era Miravalle porque veía el Valle de Me México. encantó, Era el me castillo encantó. de La Miravalle. la vista más sí, maravillosa que espectacular. había.
No, la Y vista sigue es espectacular, habiendo, es la ¿no? Sí, espectacular. claro. Ah, mira, vaya, me gusta. Me gusta más el castillo de Chapultepec, tengo que ser Sí. honesto. Sí. Bueno, pues Wow. llegan, ya se instalan ahí, empieza, bueno, después de todo este rollo, bueno, sí hay que decir que llegan, es un choque de visiones, de culturas, los asuntos religiosos, las leyes de Claro. reforma, todo esto. Y bueno, hay Maximiliano Mediano, pero también con la idea de que es un liberal progresista, pues no, las leyes de reforma y lo que había hecho el registro civil y todo lo demás, dice, sí sigue siendo. Eso se espantan, ¿no? Oye, no nos van a regresar, dicen los del clero, todo lo que nos robaron por la desamortización de los bienes. Fíjate que no, ¿cómo que no nos vas a regresar? Entonces empiezan O ya sea, los qué bien. jaloneos, ¿no? Y además gástale, inviértele, ponle, dale acá y gastos y gastos y gastos. Y haz museos que fortalezcan la identidad y haz obras de beneficio y tras el paseo de la emperatriz que sale de la lana ahí, la visión que tenemos de gobierno es Me gusta, equidad me y gusta. justicia, ¿no? Todo esto basado en que él es un profesional de un gobierno, estudió para eso, Sí, sí, sabía sí, lo sí, que sí. tenía que hacer. Claro. Pero ¿de dónde salía la lana, hijo? ¿De dónde salía el ¿Y se dinero para enfocó en todo eso? algo así como explotar o trabajar algún recurso de No. México para sacar dinero? No, pero te tengo que decir, fíjate, ese es un dato muy curioso. El primero que da una concesión para explotación petrolera es Maximiliano. Buena idea también, En Tabasco. supongo, serio? adelantado al en Tabasco, futuro. sí. O en sea, Tabasco. pero ahí había valor en el petróleo. En ese momento no. En ese momento. Pero sí no. se intuía que podía ser Sí, algo, ¿no? el recurso natural, explotan lo que sea para lo que sirva. Sí, sí, sí. Empieza a decir hay que limitar las horas de trabajo, no tienen que trabajar los menores, cancela las deudas de los campesinos menores Andy, a si 10 ahorita pesos. con lo que estás diciendo en el 2026 pierdes la elección, imagínate en ese entonces, hace 200 años, un candidato que empiece a decir esto, Bueno, toda la élite lo va a ajá. voltear. Sí, por eso. ¿Y qué crees, no? Respeta la propiedad comunal de las tierras indígenas. No, pues lo mataron, sin duda. Pues no, a ver, es Ay, que lo todo mataron lo que me nosotros. estás diciendo, pues es Espectacular. no, pues ya no eres el emperador, vienes a empeorar la situación. O sea, el conservador no quiere nada de lo que estás haciendo. Y llama a Benito Juárez, inclusive desde que toca tierra, le dice, vente y júntate conmigo, y obviamente Benito lo rechaza, ¿no? ¿Y no hubiera sido mejor aceptarlo? Porque No. Juárez era siguiente y él era un republicano. No. O sea, a ver, gobierna Juárez el emperador, pero no le iba a alcanzar la vida a Juárez, ¿verdad? Pero yo hubiera dicho esto, ok, gobierna tú y luego ya, como lo hizo ¿cómo se llama el rey de España, Pero don Juan sí es- Carlos? Pero si es emperador. Gobierna el emperador y luego ya sigo yo. No, pero había una distancia. O Yo sea, creo que obviamente, había una aparte distancia, justo ¿no? después de Maximiliano, si él hubiera conseguido que el imperio hubiera funcionado, no seguía a alguien después de él, aunque Es no que no tuviera tenía hijos. Bueno, el detalle es que él genera una casa que se llamó Augsburgo Iturbide. Entonces trae unos nietos de Agustín de Iturbide precisamente a que ¿Por qué sea Iturbide? el delfín, Porque porque había ese sido era el emperador. emperador, el El primero que primer tuvo emperador. Entonces Como por para eso unificarnos quiere la a todos. alianza. Sí. Y Benito Juárez, si hubiera aceptado lo de Maximiliano, ¿cómo hubiera entrado? ¿En qué puesto? No, pues hasta arriba. Su mero mero, Ministro de primer Justicia. Ministro de ministro. Justicia. Primer ministro. Es que era ¡Guau! una buena Ay, perdón. idea. No me Pues, parece. como Sabiendo, idea. o sea, yo no entiendo por el odio de Benito Juárez hacia Maximiliano de haberlo matado. O sea, te buscó. Básicamente gobernaba como tú querías. Digo, era un emperador, ¿no? O sea, no era un republicano. Pero era un hombre liberal de izquierda progresista. O sea, ¿por qué no le gustaba a Juárez? Yo sé que no era mexicano. Sí. Pues. El punto es Se ¿no? De calentó que Juárez. no, pues era una lucha que traías, o sea, la visión que se tenía estaba determinada y se dijo, tenemos que superar primero todo lo que nos dejó la colonia, y dentro de todo lo bueno, que así nos no le dejó vamos a la superar. colonia, todo lo que nos dejó la colonia, grupos reaccionarios, la presión proveniente del ejército, de la iglesia, El de status la quo, gente todo. sí, entonces dicen, pues hay que ajustar, hay que hacerlo más justo, ¿no? Y él no veía en que esto lo pudiera hacer Maximiliano, ¿no? Claro que estaba enterado de los problemas, inclusive, ¿no? Tenemos que decir que el propio mariscal Bazán no obedece a Maximiliano, obedece a Napoleón III. O sea, no era su jefe, ahí está. ¿Es él, verdad? Sí.
¿Ah? Y bueno, ¿Y él estaba aquí con Maximiliano, como ¿sí? supervisándolo? No, él ¿Qué? era el jefe del ejército francés. Ah, ok. Él Sí, era el jefe del del jefe del ejército. ejército francés, Ok. del ejército especial francés. Estados Unidos no estaba encabronadísimo de todo Estaba lo en que estaba guerra, pasando aquí. Ah, estaba ocupado. Entonces estaba ocupado. estaba en Porque si no guerra. nos hubiera defendido de... No por México, sino para que ellos tomaran a México y no una Mira, potencia él te europea. puede decir, te lo podían decir, ¿sí? Pero bueno, yo sí tengo documentos en donde lo que mandaron de armamento y tal, todo eso costó. O sea, compadre, pues aquí tengo un rifle y te vale tanto, güey. Para que tú Ah, te pelees todo es con eso. No, negocio. pues sí, pues Ah, ok. sí hay, sí hay Ujú. documentos. Entonces, vamos, fueron años bien difíciles, ¿no? En este caso, bueno, vuelvo a insistir, ¿no? Sí tiene la visión esta de la libertad de religión, el derecho al voto. Es más, inclusive hace una amnistía, ¿no? Una amnistía para los que eran liberales. Y algunos se la compran y empiezan a trabajar, inclusive en el gobierno del imperio, ¿no? Habla trae, por ejemplo, traer colonos de otros países europeos, Qué que moderno. ajá, Maximiliano, qué otra increíble es lo de visión, ahorita, ¿no? pues Ujú. de alguna manera, ¿no? Te habla también de algunos conceptos de derechos sociales, ¿no? ¿No? Echa a volar el ferrocarril, o sea, construir más ferrocarril, acuña moneda, la Academia de San Carlos la hace para las Ah, Bellas sí, es Artes, la gran, o cierto. sea, tiene un trabajo especial, ¿no? ¿Cuál es su mayor crítica? O sea, ¿el pueblo de México le debe una disculpa a No, Maximiliano? no. ¿Por qué Porque, no? sí, más bien sí, ¿no? Yo siento Así como el horrible. presidente Andrés Manuel le exige una disculpa a España por las cosas malas, pues nosotros podríamos decir, oigan, pues no era tan malo este tipo. Nadie Pues lo no. llamó, bueno, nos invadieron, Pues pero... por eso, o sea, nadie te llamó, güey. O sea, veniste con mentiras, Pero él ¿no? cree que sí. Pero es que O sea, él sí lo creía que llamaron sí. oficialmente, sí lo O sea, llamamos. Pero vuelvo a Exacto, decir, ajá, él aquí dijo, están no, las pues sí, a actas. todos pero vuelvo a querían. decir, o sea, se lo trajeron con mentiras. Sí, sí, Y bueno, ¿Cuáles fueron las mentiras, Andy? que O el sea, pueblo lo amaba, ¿no? que querían cambiar, que querían un modelo para desarrollarse, que estaban convencidos de que solamente con un príncipe extranjero se Le podía pasó, mover sí. México y ta, 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 ta. De hecho, el historiador Conrad Rath, ya murió el doctor Ratz, ujú. una entrevista que tuvimos él y yo, él revisó los archivos en alemán, en Wow, Austria sí. y en muchos otros lugares de Europa, ¿no? Y tiene visitas estando en Trieste cuando le vienen y le ofrecen la corona mexicana, tiene visitas de un sacerdote que le dice, le están diciendo mentiras, señor. Y luego va otro militar que le dice, señor, no, la situación política en México es esta. Si hubo quien le dijera que le estaban diciendo mentiras para venir. Si esa era parte de la que jalaba, por ejemplo, en este caso Juárez, ¿no? Se lo dijo. Y lo Juárez le trajeron escribió alguna sí, vez y le claro. dijo, Le contestó una carta. Maximiliano, Sí. Y le dijo, no oye, vengas. ¿existe Le esa carta dijo, pública? sí, claro. ¿Es Oye, amable? sí, O sea, diplomático, ¿y, amable, y qué fue lo que le dijo que viene Benito Juárez? engañado y que no puede venir a arrebatar algo que es del Es que eso es pueblo. cierto, eso es ¿No? cierto. Bueno, pues Ok. ahí está la visión de Eso es cierto, Juárez. pero me parece, yo insisto en este punto, el asesinato de Maximiliano era demasiado cruel. Ay, no, espérame, Lo pudimos haber desterrado. ahorita platicamos, sí, ahorita platicamos. Entonces, sigue, ya casi terminamos. Sí, sí. Sigue que en este caso, para la casa, subimos, es precisamente Agustín de Iturbide y Green, inclusive nació en Estados Unidos, Agustín de Iturbide, que es el que se trae, el niño, ¿no? El niño que se trae precisamente ¿Y ese niño dónde estaba? estaba en Estados Unidos. ¿Pero huérfano o qué? O sea, ¿cómo te No, trajiste al niño? allá estaba su mamá, Ven, O sea, tráeme el niño, va a ser lo él emperador. era un descendiente de de Agustín de Buena de Iturbide. idea. Iturbide. Buena idea. Está bien, me gusta la idea. Sí. Ok. Y bueno, entonces, volviendo a esto, ¿no? Ya está Agustín de Iturbide y Green, ya vamos a la final, ya me estoy siguiendo por las fotos. Termina la guerra de los norteamericanos y bajo la presión de Bazán le dice a Maximiliano, tienes que sacar una ley porque el país ya está pacificado y lo que hay son bandoleros en Ok. el campo, no guerrilleros, son bandoleros. Ok. Entonces, pues, los que caigan hay que matarlos.
Ujú. Y entonces empezaron a apresar los que caían y los empiezan a matar. Ahí está el problema. Ahí está la ley también del 3 de octubre de Esa la firmó 1865. el emperador. Sí, No, bueno, entonces ya que está. le llaman el decreto negro. Ok. Ya les ¿Engañado condenados también? sí, claro. Porque... Pues Bazán le dice, ya está pacificado. ya entonces no el hombre era tiene- un idiota también, Andy, porque si no, si le creías a todo el mundo todas las mentiras... Es pues lo eres que le muy preguntaba idiota. Andy, o sea, Pero, él era pero no, tonto, no, pero es que no, Tal vez era ingenuo. ingenuo. es lo que O decía sea, Andy. me queda claro que no era... O sea, que era culto, sabio, sí. etcétera. No era muy street, ¿cómo se dice? De la casa. Era muy tontón, ¿no? Se le creías a O sea, todo. como- O sea, es ajá. ingenuo. Bueno. Le creías todo. Bueno, entonces llega el Sí. 66, regresan los enviados, un enviado que da Napoleón, dicen no hay de dónde sacar dinero de allá. El Congreso francés presiona y dicen, bueno, pues a retirar el ejército. Y entonces en le Se acabó el avisan, ya imperio. vamos, en tanto tiempo nos vamos, acabó. Entonces se retira el ejército Ajá, francés. Se retira el ejército francés, búscate tú cómo le haces, ¿no? Los norteamericanos también presionan. Carlota se va en el mes de julio a Europa, visita al Papa, visita a Napoleón y se vuelve loca ya Carlota. ¿Ves? Ahí está Carlotita. ¿Qué significa, Andy, que se vuelve loca ya? Sabe que ya se acabó, ¿no? No. Gente- Se vuelve loca. Hay no. o sea, está documentado que padecía una Pierde la enfermedad razón, mental. sí. Ok. Sí, aparte Pierde la hay razón. momentos en O la sea, vida en sí, donde efectivamente. sí se no sé, puede. yo a veces pienso que todo lo que decimos de Maximiliano y Carlota es propaganda mexicana en contra de ellos, naturalmente. sí. Pero, o sea, entonces sí hay documentos que dicen que estaba la mujer Sí, mal de la loca. cabeza, oficialmente. De Sí, hecho, oficialmente. justo varios trastornos mentales despiertan entre los 20, que es más o menos la edad que ella tenía. Ujú. Tiene sentido también porque son como familias reales que se meten entre ellos y Sí. no es lo mejor, pero ok. Entonces llega este momento, ya no te vamos a apoyar, vente con nosotros. Stefan Hetzfeld le recomienda abdicar y un padre Fischer le dice, no, quédese usted en México. Le confía a Maximiliano a Bazán, yo creo que sí vamos a abdicar. Se publica esto, lo que los trajeron le mientan todo lo que le podían mentar, cómo fue que te trajimos y Patético. te mantener, Entonces dice, me quedo. Y aparentemente ya en la retirada del ejército francés en febrero de 1867, se va con Márquez, con Miramón, con Mejía, a hacer una campaña precisamente al centro del país. Se mete a Querétaro, hacen el sitio, lo derrotan, viene el juicio y lo fusilan el 19 de junio de 1867. Esa Andy- pintura es el Sí, momento de cuando los lo informa. los últimos momentos. ¿A quién abraza Maximiliano? ¿El informante? No veo ¿El mensajero? no le veo Ahí la es cuando cara, apenas lo van a apresar. No, ya cuando se lo van a llevar al... El del sombrero es el ejército mexicano, ¿no? Es el Sí. chinaco, sí. Adelante, Fer, con la siguiente foto. Es fotografía, esta también No es lo fotografía. puedo creer. Eso es fotografía. Sí, es fotografía. No del lo fusilamiento. puedo creer. Del momento del fusilamiento, sí. La que sigue, Fer, Ese es impresionante, Ajá. Cayo, mira. el cadáver. El cadáver. ¿Ese es real el cadáver? Sí. Sí, el cadáver. ¿Embalsamado? Sí, momificado? embalsamado. ¿Fue el primer Embalsamado. intento? No, ya ahí Ya es cuando- embalsamado bien, sí, ya se ve bien. ¿Los restos están en dónde? En Nausea, Ajá, en en Nausea. Viena. No deberíamos repatriarlos a Ahí México. tenemos un libro De que hecho, lo cuenta, justo dice nos dice Fer. Fer Tienes toda la que razón. si les interesa saber más sobre bueno. el cadáver de Maximiliano, aquí lo pueden Claro, encontrar. Sí. Una pregunta, ¿no debería Sí. México repatriar el cadáver como parte? Fue emperador de México. No. No. Si tú le preguntas a Juárez hoy vivo, Maximiliano fue jefe de Estado mexicano en algún momento, ¿sí o no? ¿Sí? Pues sí. O sea, los libros de historia aceptan que México tuvo un segundo imperio, Sí, 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 sí. porque oficialmente nosotros lo pedimos, ¿no? Sí. Y luego Juárez lo canceló, ¿no? No, Porque bueno. oficialmente lo pedimos también. Oficialmente Siempre el pueblo pide todo. un sector. Siempre ¿no? es un Eso sí. sector, sí. Y bueno, chécate esto que me parece también importante, la siguiente, mi querido Fer. Este es el féretro, Sí. allá. No le ves un poquito hacia la parte inferior, las banderas y pines y cosas que tiene. Ese está en Viena. ¿Lo Y puedes no visitar está en el públicamente? mausoleo, no está en el mausoleo de Habsburgo, está en una iglesita de San Joseph, me parece. ¿Por alguna razón en especial? Pues ya no cabe, yo creo, en el mausoleo de Habsburgo. Enfrente de no está enfrente de los Palacios Gemelos Él en fue, Viena. con todo esto, Ujú. va a sonar un poco crudo, pero fue una vergüenza para su familia. No,
¿no? Yo tampoco No, no. consideraría así. Digo, es que te pusieron todo para. Era muy difícil lo que te mandamos a hacer, yo creo, ¿no? O sea, Claro. y qué raro que hayas aceptado y qué bueno. O sea, Sí. no, yo creo. Carlota nunca le dijo, oye, ¿por qué estamos aquí? O sea, ya No, vámonos. no, Pero es Carlota que, ¿sabes? tenía que gobernar. Me entendí ese punto, nada más, o sea, para cerrar, pero entendí ese punto. Andaban buscando, es que ya hasta los perdoné, andaban buscando amor del pueblo. Oh, No los Dios culpo mío. por buscar, por amar Sí, tanto. claro. Su delito fue amar a México y eso es terrible. Ya, Siempre yo quiero terminas llorar. muerto amando este país, eso es una desgracia. Pero bueno, muy Ahora, interesante. Sí. qué Sube increíble. esta, la que sigue Fer. Esta es una foto de finales del siglo XIX, principios del XX, de lo que después fue una cripta, precisamente en el Cerro de las Campanas, un monumentito para Maximiliano. Para ellos. ¿Y todavía está? Sí, pero ya es una cripta pequeña ahí. Y les tengo que platicar algo. Por ahí alguna vez conocí a un bisnieto de una de las damas de compañía de la emperatriz Carlota. Oh. Y todavía como parte del ritual de la familia es que de repente iban a rezarle a Maximiliano allá. Maximiliano. A mí al también cerro. ya se me hace demasiado eso, amiga. Bueno, pero para que veas hasta dónde Sí, pegó. sí, pues sí, me imagino. Pero mucho eso. Yo me confundí un poquito cuando se fue Carlota a Europa y que es cuando entra en la etapa de locura. ¿Ella regresa? ¿No? Ya se queda allá, ¿verdad? De ahí se la llevan a Miramar y después de Ajá. Miramar la mandan a un castillo en Bélgica y en ese castillo muere hasta el año de 1926. No volvió a estar con otra pareja, ¿o no? No, tuvo Ni tuvo momentos de hijos. lucidez, no tuvo hijos ni nada. Tuvo un hijo, pero un hijo fuera de matrimonio, sí, ya lo había ¿Saben sí, qué se me hace sí. muy raro nada más? ¿Por qué Maximiliano no tuvo descendencia, ¿cómo se dice? Hijos bastardos en México, Sí. con tantas mujeres, con tantos... No, o sea, sí un tuvo. emperador. Ah, sí tuvo. ¿Tuvo hijos bastardos en México, Sí, Maximiliano? claro, con la India bonita, sí. ¿Y qué pasó con esa descendencia? Se fue a Europa, Uy, no. Y allá murió. Wow. uno de ellos. Entonces no era homosexual. No. No, entonces no era homosexual claramente, ¿no? Porque eso Sí, a mí ¿no? se me hacía como siendo un joven emperador en México, yo creo que debe haber tenido muchas damas de compañía, mujeres que lo acompañaran. Sí, pero bueno, aquí ya se dice, sí tuvo uno con esa condición, características que, bueno, para la época pues era inclusive muy válido, ¿no? Entre comillas. válido, Era muy ¿no? lo más normal, por eso se me hacía raro. Ujú. ¿Y el hijo fue un Habsburgo? No lo consideraron como tal. ¿La India Bonita, su madre, se llama? A la mamá de él, sí. En Cuernavaca estaba ¿Era ella, una, ¿no? era una India muy bonita? Sí, Supongo, claro. sí. Wow, increíble. Sí, sí, sí. Qué Impresionante. interesante, ¿no? Es que a Maximiliano le debemos culturalmente, no que nosotros le debamos culturalmente, sino que le debemos muchas series de Netflix, libros como este, que por cierto... Sí, claro, volvemos aquí a Es que le mostrarlo. debemos mucha cultura pop. Sí, claro. Sí. Sí, Gran sí, personaje. Sí. Juárez se pasó, la verdad. No, Todos cometemos errores. Juárez se pasó, claro. Juárez se pasó. No, pero... Si no por lo eso- mata, ¿qué pasa? Nada. ¿Lo Todos podía haber felices. expulsado Sí. nada más? Es que... ¿Queda sí, claro, como débil? claro, sí, claro. No, lo que pasa es que El machito, hay Juárez. cosas, no, y hay cosas que tienen que ver, ¿no? Ahí tienen que ver, ¿no? O sea, no es benemérito de las Américas de Oquis, ¿no? Porque era un mensaje no No, ya solamente sí, claro, para entiendo México, qué ¿no? querías decir, pero... Sí, no Era un muy mensaje claro para el mundo. México, ya no te vengas a meter con nosotros, hijo. Y eso Sí, lo lo aceptan en toda América Latina. Y Dice, desde ahí ya de nunca esto". volvió otro Jamás, así, ¿no? jamás. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ok, sí, claro. Pues justo actuó de forma fría. Matar. Sí. Sí. No, pero vuelvo a Interesantísimo. insistir, es esta, ¿no? O sea, él no, fue la ley. O sea, la ley. Si Pero él hay indulto viola la ley- presidencial, Andy, no me digas eso. Sí, es la gracia, sí estoy de acuerdo. Sí. Ya tenía ¿Qué envidia podemos obrar? porque gobernó, pues ni modo, así es. Podría decirlo lo mismo de muchos líderes, ¿eh? Sí, claro, Juárez quiso gobernar cuando gobernaba este tipo, seguro. Claro. Siempre tuvo envidia. Está bien. Bueno, Sí, ¿no? no, yo creo que en mucho Yo creo que lo el admiraba, momento. ¿Qué? Juárez Bueno, él lo va a ¿Que lo visitar, él lo va Lo admiraba y Lo lo admiraba admiraba, un poco. ajá. pero lo va a admiraba. visitar, no lo admiraba. ¿No lo admiraba? No, Eso no es cierto. no, Ah, ok, no, ok. porque lo va a visitar, Y no le gusta. Juárez ¿Ellos dice, llegaron a hablar de frente no, bien? no, Nunca. lo va a visitar ya
Le Ah. dicen, háganle el embalsamamiento y ya déjenlo bien, porque si no me voy a meter en un problema. Ya lo dejan bien. Déjenlo Me ver. avisan para que vaya. Entonces un día en la noche llegan a San Andrés, Lerdo y Juárez, y esto lo platica Lerdo, ¿no? Del testimonio de Lerdo sale esto, ¿no? Que ya estaba tirado en la mesa, la famosa mesa maldita, ¿no? El cadáver ya bien puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Llega Juárez, se baja del carruaje con él, el recinto estaba cuidado por un batallón de soldados, ¿no? Para que no hubiera ningún problema. Juárez camina, le da varias vueltas al lugar y él solamente comenta, el austriaco parecería que tenía buen cuerpo, pero no, que era muy alto, no, pero tenía las piernas muy largas. Y estas entradas que tiene aquí parecería que eran de un hombre inteligente, pero no, Juárez era lo la envidiaba. calvicie. Todo esto que me estás diciendo, Andy, Juárez lo envidiaba a Es que morir. sí, porque, o sea, Estás bien loco, está muerto. expresarte así, claro, innecesario. no, pero no lo ganaste. insultó. Sí, ni modo, hay que decirlo, pues ni modo. No lo insultó. No, Le pero dijo fue patas cortas y despectivo. calvo, güey. O sea, Es Bueno, súper patas despectivo, largas. patas largas, calvo y Pero está era muerto cierto, enfrente de ti. Pues pero sí, era cierto. Pero no, aquí no, ¿cómo si de los cuerpos ajenos no, bueno, hablamos? sí, ¿no? no, pero ahí qué más le puedo decir, ¿no? Ahí está. Sí, sí, muy interesante este personaje. Qué Ahí está. impresionante. Con empezamos el año, mi querido Cayo. Qué impresionante. Wow, Salud. qué buen episodio. Yo estaba así todo el tiempo. Todavía tengo muchas dudas, Andy. Yo también. Muchas. Hace falta Pues otro. una segunda. Ya lo perdoné, ya lo Sí. perdoné, a menos que en el segundo me vuelva a enojar con Maximiliano, pero... Ajá. Bueno, yo no sé, unos anuncios así muy Sí, rápidos. claro que Regalesión. sí. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @Andy Javier Correa. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Si quieren adquirir, ya saben, el libro que se mencionó durante todo el programa, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, o Antología Teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución. No olviden que en la cajita de descripción encuentran su guía de compra. Y este año vamos a sacar otro libro también. Sí, tenemos de que... republicanos contra Sí. imperialistas. Sí. Sí, acuérdense que nos pueden escuchar completamente en vivo todos los jueves a las 10:30 de la mañana y todos los episodios también nos encuentran en Spotify. Muy bien. Pues muchísimas gracias por Gracias. tremendo programa que se Todo aventaron, lo que nos mejor para aventamos este hoy. año. Claro que sí, Sí, los sí, mejores sí. deseos para este 2026, que Bien. vamos arrancando con todo. Muchas gracias. Perfecto, por- gracias, chicos. Gracias. Gracias, nos vemos en la Nos próxima. Bye. Voy a correr. Sí. Muy interesante, ¿eh?